No llegó como un tribuno de las masas, ni como un visionario que prometía reinventar Rusia de la noche a la mañana. Llegó desde la máquina de seguridad. Esa fue la primera cosa que volvió peligroso a Vladimir Putin, y sigue siendo el mejor punto de partida. Estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado. Pasó unos 15 años en la KGB, incluido un periodo de servicio en Dresde, en la Alemania Oriental, y luego regresó a Rusia cuando el mundo soviético se estaba derrumbando, entrando en la política local a través del círculo de Anatoly Sobchak, en San Petersburgo. Desde allí pasó a la burocracia del Kremlin, ascendió por cargos administrativos, se convirtió en jefe del FSB en 1998, luego en secretario del Consejo de Seguridad, y para 1999, Boris Yeltsin ya lo había elegido como primer ministro y después como presidente en funciones. La velocidad de ese ascenso importa porque dice qué clase de figura se estaba formando. No estaba hecho ante todo para el romance público, estaba hecho para entornos controlados, lealtad institucional y una lógica del poder basada en la gestión, la disciplina y la fuerza. Cuando Yeltsin renunció inesperadamente el último día de 1999, Putin entró en la presidencia justo en el momento en que Rusia estaba agotada por el caos, la humillación y la sensación de que el Estado postsoviético se había vuelto demasiado débil para imponer respeto dentro y fuera del país. Eso le dio la apertura perfecta. No necesitaba vender una utopía. Solo necesitaba vender recuperación. Y para muchos rusos a comienzos del nuevo milenio, la recuperación sonaba mejor que la libertad, si la libertad significaba desorden. La imagen de Putin se formó alrededor de esa promesa. Parecía más frío que la turbulencia oligárquica de los años 90, más disciplinado que Yeltsin, más orientado al Estado que los ruidosos empresarios y jefes regionales que habían prosperado en el vacío de un centro debilitado. Británica señala que sus índices de aprobación se dispararon cuando lanzó una operación militar bien organizada contra los separatistas chechenos, y ese clima social es esencial para entender la primera fase de su gobierno. Putin no se volvió poderoso al principio porque asustara a Rusia. Se volvió poderoso porque muchos rusos creyeron que acabaría con el miedo a la deriva. Pero ese solo fue el inicio del intercambio. Porque una vez que un líder gana lealtad prometiendo orden, puede empezar a redefinir el propio orden, y ahí es donde empieza la historia real. Putin no estaba simplemente ocupando una vacante dejada por un presidente en decadencia. Estaba entrando en un momento histórico en el que el Estado ruso estaba dispuesto a cambiar incertidumbre por concentración, y él entendió eso mejor que casi todos los que lo rodeaban. No tuvo que inventar el hambre de un centro más fuerte. Solo tenía que convertirse en su respuesta. Para cuando ganó formalmente la presidencia en 2000, el contorno de la era Putin ya era visible. El poder elevándose a través de los órganos de seguridad, la legitimidad construida sobre la restauración y un Estado empezando a imaginar que su debilidad había terminado porque, por fin, un solo hombre había aprendido a comandarlo de nuevo. La promesa de estabilidad fue lo bastante real como para importar. Pero también fue la puerta por la que entró un sistema distinto. Putin no se limitó a restaurar el orden. Usó el lenguaje de la restauración para recentralizar el Estado ruso alrededor de la presidencia y de manera cada vez más clara, alrededor de sí mismo. Británica afirma que reintrodujo un control altamente centralizado y vertical. Reforzó el control del Kremlin sobre los medios de comunicación y sobre Internet. Y dejó claro a los oligarcas que sus posiciones dependían de su lealtad personal hacia él y de mantenerse al margen de la política. Ese es el punto de giro del relato, porque revela en qué se convirtió la estabilidad bajo Putin. No era solo una cura para los excesos de los años 90, era un método para reducir la distancia entre el Estado y el control de un solo hombre sobre él. En su primer mandato se movió rápidamente contra la autonomía regional, reduciendo el poder independiente de los gobernadores y reorganizando la estructura territorial de Rusia para que la presidencia quedara más visiblemente por encima de la federación. También fue contra magnates de los medios y financieros, pasos que muchos rusos comunes recibieron bien al principio porque los oligarcas eran profundamente impopulares. Pero en la historia política, las medidas populares también pueden alterar un sistema de maneras que la gente solo entiende después. La ofensiva de Putin contra centros rivales de poder no solo debilitó a hombres concretos, cambió las reglas de la vida de las élites.
La riqueza podía existir, pero no fuera de las condiciones del Kremlin. Los medios podían existir, pero no sin aprender los límites de la supervivencia. La política podía continuar, pero cada vez más bajo términos definidos, por un centro crecientemente dominante. Incluso el interludio en el que Dmitry Medvedev fue presidente entre 2008 y 2012 no rompió realmente el patrón. Putin siguió siendo primer ministro, regresó a la presidencia en 2012 y la arquitectura mayor del poder nunca salió de sus manos. Con el tiempo, el sistema se volvió cada vez más difícil de imaginar sin su presencia dentro de él. Británica señala que una reforma constitucional de 2020 abrió la vía para que pudiera permanecer 2 mandatos más, y su cobertura de la elección de 2024 describe ese proceso como fuertemente controlado, sin figuras opositoras creíbles autorizadas a competir. Reuters también informó que su arrolladora victoria en 2024 extendió su dominio otros 6 años. Ese es el significado más oscuro del segundo acto de Putin. No solo sobrevivió a sus rivales, sobrevivió a la expectativa de que la política rusa tuviera una rotación normal. Para entonces, la presidencia ya no era simplemente un cargo que él ocupaba. Se había convertido en la principal cámara a través de la cual Rusia procesaba continuidad, mando y miedo a la ruptura. Y ahí es donde la historia de Putin deja de ser solo la biografía de un líder. Se convierte en la historia de un país al que se le dijo que la centralización evitaría el colapso, para luego ver cómo esa centralización se endurecía hasta convertirse en permanencia. La estabilidad, vendida primero como protección, empezó a parecerse más a un cerco. La mayoría recuerda a Putin como un hombre fuerte, pero la verdad más oscura es que él no solo representó la fuerza, convirtió la fuerza en la gramática del Estado, y esa es una distinción más importante de lo que parece. Un líder puede proyectar dureza sin transformar por completo la maquinaria que lo rodea. Putin hizo más que eso. Con el tiempo, construyó un sistema en el que la lealtad subía hacia arriba, la responsabilidad caía hacia abajo y la vida política se volvió cada vez más difícil de imaginar fuera de la órbita del Kremlin. La descripción de Británica es directa. Endureció el control estatal sobre los medios y sobre Internet, renacionalizó sectores clave y ató a la clase oligárquica a su figura mediante una lealtad condicionada. Una vez que esas piezas quedan colocadas, la política deja de sentirse como competencia abierta y empieza a sentirse como un entorno administrado en el que cada actor importante entiende dónde está el centro y qué ocurre si ese centro es desafiado. Esta parte de la historia de Putin no puede reducirse solo a elecciones, discursos o titulares. Se trata de atmósfera. Cultivó un estilo de poder en el que la calma personal y la dureza institucional se reforzaban mutuamente. Rara vez necesitaba sonar alarmado, porque el propio sistema estaba cada vez más diseñado para ejercer la contención por él. La vida pública se fue estrechando sin parecer siempre teatralmente dramática, como ocurría con muchas dictaduras más antiguas. Eso fue lo que hizo su modelo más contemporáneo y, en cierto modo, más duradero. Vestía la ropa de la normalidad estatal mientras consolidaba una cultura mucho más profunda de dependencia. Las figuras de la élite podían seguir siendo ricas, visibles e influyentes, pero solo dentro de un clima político donde la autonomía tenía límites. El público todavía podía encontrarse con elecciones, partidos y debates televisivos, pero todo se desarrollaba bajo un centro de gravedad que seguía atrayéndolo todo hacia la misma figura. Y como Putin surgió del mundo de la inteligencia, esa lógica de fondo nunca desapareció. Parecía comprender de manera instintiva que el poder es más seguro cuando no solo es obedecido, sino también interiorizado como algo inevitable. Por eso su largo mandato cambió la forma en que Rusia era percibida tanto dentro como fuera del país. No fue simplemente un presidente que ganó varios mandatos. Se convirtió en la persona a través de la cual se leía cada vez más al Estado ruso. Su restauración, sus cautelas, sus resentimientos, su apetito de control y su capacidad para castigar la desviación. El escándalo, en términos narrativos, no era solo que Putin gobernara durante tanto tiempo. Era que el propio acto de gobernar se volvía progresivamente más difícil de separar de él. Un sistema construido así no necesita una gran poesía ideológica todos los días. Solo necesita repetición, presión y la eliminación eficaz de alternativas plausibles.
Con el tiempo, eso basta para hacer que un país se sienta menos como una polis y más como una prolongación sostenida del metabolismo político de un solo hombre. Luego la guerra terminó de completar la transformación. Putin ya había mostrado voluntad de afirmar el dominio ruso en el espacio postsoviético, pero la secuencia importa. Británica señala que Rusia invadió Georgia en 2008. Lanzó una guerra por intermediarios en el este de Ucrania en 2014, y luego, tras concentrar tropas en la frontera ucraniana, inició la invasión a gran escala en febrero de 2022. No son episodios aleatorios. Juntos cuentan la historia de un régimen cada vez más dispuesto a convertir la ambición geopolítica en el lenguaje definitorio del poder. La guerra no se limitó a coexistir con el sistema interno de Putin. Le cambió el color. Un Estado que ya había sido centralizado, administrado y cada vez más fusionado con la autoridad de un solo líder, adoptó entonces el ritmo del conflicto prolongado. Las decisiones estratégicas, el mensaje político, la disciplina de las élites y la identidad nacional empezaron a orbitar la guerra de forma mucho más intensa. Aquí es donde la historia de Putin comienza a parecerse a la de los regímenes personalistas más oscuros de la era moderna. No porque Rusia dejara de ser reconociblemente un Estado, sino porque las mayores afirmaciones del Estado sobre historia, seguridad y sacrificio se hicieron inseparables de la supervivencia de la visión del mundo de un solo gobernante. Británica presenta ahora a Putin no solo como un político, sino como un líder que moldeó Rusia mediante maniobras estratégicas y agresión militar contra estados vecinos. Reuters informó en marzo de 2026 que el Kremlin seguía en conversaciones con Estados Unidos sobre un posible arreglo en Ucrania, insistiendo al mismo tiempo en que cuestiones clave, incluido el territorio, seguían sin resolverse. Otra investigación de Reuters del mismo mes describió a Rusia vertiendo miles de millones en los territorios ucranianos ocupados y construyendo infraestructura destinada a vincularlos más estrechamente a Rusia, lo que sugiere que lo que comenzó como invasión se había endurecido como un proyecto de control a largo plazo. En términos narrativos, eso importa enormemente. Significa que la guerra ya no es un acontecimiento que rodea al régimen. Es una de las principales maneras en que el régimen se explica a sí mismo. La imagen pública de Putin como restaurador del orden se ha fundido, en esta fase, con la imagen de Putin como gobernante en tiempos de guerra, el hombre que no solo manda al Estado, sino que le pide reorganizarse alrededor del conflicto, la resistencia y el agravio histórico. Y eso lo cambia todo. Porque una vez que la guerra se convierte en el lenguaje central de un régimen, el compromiso empieza a parecer debilidad. La continuidad se vuelve más fácil de justificar, y el costo de cambiar de rumbo aumenta para todos los que quedan atrapados dentro del sistema. Putin no simplemente sobrevivió hasta entrar en la etapa bélica. Permitió que el tiempo de guerra se convirtiera en uno de los espejos más claros de lo que su gobierno ya venía construyendo. Una Rusia en la que poder, miedo y destino nacional son narrados cada vez más desde arriba hacia abajo, desde un solo centro, con cada vez menos espacios significativos fuera de él. Por eso la historia de Vladimir Putin sigue sintiéndose irresuelta de una manera que la vuelve especialmente poderosa para un documental político oscuro. A diferencia de Gaddafi, Saddam o Ceausescu, este no es un arco cerrado. Según Británica y el sitio oficial de la presidencia rusa, Putin sigue siendo presidente, y Reuters todavía lo describía en ese papel en marzo de 2026, mientras el Kremlin discutía posibles conversaciones futuras sobre Ucrania. Ese carácter inconcluso no es una debilidad del relato, es el relato. Putin ha gobernado Rusia como presidente o como primer ministro desde 1999, y a lo largo de ese tramo ha logrado algo que solo consigue un pequeño número de líderes modernos. Ha vuelto más difícil ver el límite entre él y el sistema. Eso no significa que Rusia no tenga instituciones, ni burocracia, ni facciones de élite, ni maquinaria estatal real. Significa que la lógica de la vida política ha sido doblada durante tanto tiempo alrededor de una sola figura que imaginar el futuro suele comenzar imaginando su ausencia. Ese es uno de los signos más claros de que el poder personal ha ido más allá de la simple permanencia en el cargo y ha entrado en algo más profundo. El legado de Putin, cualquiera que sea finalmente su forma, no se medirá solo en elecciones ganadas, cargos ocupados o años servidos.
Se medirá por la profundidad con la que alteró los hábitos del poder ruso, cómo la centralización fue normalizada, cómo los medios y la riqueza fueron recolocados alrededor de la lealtad, cómo la presidencia absorbió una parte cada vez mayor del oxígeno político del país y cómo la guerra redefinió tanto la imagen del régimen como sus exigencias sobre la sociedad. La verdad más oscura es que Putin no necesitó presentarse como un tirano flamboyante para lograrlo. Podía parecer metódico, reservado, incluso aburrido según los estándares de los hombres fuertes del siglo XX. Pero el método puede ser tan transformador como el carisma cuando se le da suficiente tiempo. Y el tiempo, más que ninguna otra cosa, fue lo que Putin dominó. Aprendió a convertir la duración en legitimidad, luego la legitimidad en concentración, y luego la concentración en un clima político en el que muchos rusos y muchos observadores externos empezaron a hablar del país como si su rumbo fuera casi inseparable de la voluntad de un solo hombre. Esa es la tensión final dentro de la historia de Putin. Ascendió prometiendo orden después del desorden. Permaneció haciendo que el orden dependiera de su continuación. Y una vez que un sistema llega a ese punto, el futuro deja de parecer sucesión y empieza a parecer riesgo. En ese sentido, el logro más profundo de Putin no fue solo conservar el poder. Fue enseñar al Estado a hablar con tanta constancia en su voz que la pregunta sobre lo que vendrá después de él ahora se siente menos como política ordinaria y más como la apertura de una falla histórica.